Entonces, nosotros en la clase de hoy vamos a continuar con los balances del Banco Central, los balances de la banca comercial y las funciones que tienen los bancos, tanto el Banco Central como los bancos comerciales. Hoy no vamos a tener la teoría cuantitativa del dinero. No, la teoría cuantitativa la vamos a dejar para la semana que viene. Bien, entonces nosotros veíamos la clase anterior que en el balance del Banco Central nosotros tenemos una serie de activos contra una serie de pasivos. ¿Okay? Y dentro de estos activos contábamos primero que teníamos las reservas internacionales, ¿verdad? Reservas internacionales. Donde dentro de estas reservas nosotros vamos a tener una serie de activos que conforman esa reserva. Primero, la cantidad de dólares, divisas, ¿okay?, que tiene el Banco Central. Dólares, euros, yenes, libras, etc. Divisa en general. Luego tenemos otra que, digamos, forma parte de esas reservas, que son los derechos especiales de giro. ¿Okay? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque lo otro es fácil de ver: dólares, euros, libras, sabemos que son las monedas que emiten otros bancos centrales de otros países, que se acumulan como reserva precisamente porque tienen un valor estable, un valor de compra alto, porque su valor es estable en el tiempo, y por lo tanto los bancos de otros países acumulan reservas y por lo tanto son activos. Ahora bien, los derechos especiales de giro son una especie de moneda o una cuasimoneda, en el sentido de que directamente los derechos especiales de giro no son una moneda en el sentido de que puedes salir a comprar importaciones con ellas, pero es como una unidad de cuenta. Por eso digo que es una especie de dinero que creó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional creó estos derechos especiales de giro, los cuales reúnen, son el promedio de una cesta de monedas. En específico son 5 monedas, que son el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el renminbi chino. Entonces, ¿es un tipo de moneda que la conforman eso? Sí. Es un tipo de moneda, pero no es exactamente una moneda, sino que ella se comporta como una reserva de valor y unidad de cuenta a través de la cual se puede medir. El punto es que estos derechos especiales de giro los asigna el Fondo Monetario a los bancos centrales de los diferentes países que conforman y suscriben los acuerdos del Fondo Monetario, que básicamente, si no me equivoco, creo que son casi todos los países del mundo.
Los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central de Venezuela, así como la de otros tantos países, forma parte del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, cada cierto tiempo, hay una periodicidad, les asigna derechos especiales de giro a los bancos centrales que utilizan como activos que pueden canjear en algún momento dado por alguna de esta cantidad de monedas según la cantidad de derechos especiales que tengan. Una pregunta, ese derecho especial no escuché. El valor lo da es respecto a la moneda. Sí, es una cesta ponderada del promedio De cada. de estas 5 monedas. Ok. ¿Qué quiere decir? Que estos derechos especiales de giro tienen como reserva de valor en las cuentas del Fondo Monetario este grupo de 5 monedas. O sea, este grupo de 5 monedas están guardadas en reservas del Fondo Monetario. Y ese promedio de derechos especiales de giro determina cuánto préstamos te da el Fondo Monetario Internacional. No, esta es la parte de los préstamos. Porque esto no es un préstamo, es un activo. Es un activo en poder de cada banco central. ¿Ok? En concreto, un derecho especial de giro actualmente está sobre el valor de 1,33 dólares. O sea, cada derecho especial de giro vale 1,33 dólares. ¿Okay? Esa es la tasa de cambio actual del derecho especial de giro. Ese es renminbi. ¿El último qué es? El renminbi chino, una moneda de China. ¿Qué? Renminbi. Renminbi, sí. Sí, porque la moneda de China continental es el yuan, pero la moneda de China insular, de Taiwán, es el renminbi. ¿Ok? Ah, ya. ¿Ok? ¿Dónde se consigue? Primero que la tasa de valor del tipo de cambio aparece acá en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Cómo? O sea, la tasa del derecho especial de giro se consigue en la página. Sí, claro, en la página del Fondo Monetario. ¿Y bajo qué situaciones más o menos los bancos centrales, digamos, en cada país pueden disponer de esos activos? ¿O cada cierto tiempo el Fondo Monetario? El Fondo Monetario les asigna Ajá. derechos especiales de giro. La última vez fue en el 2022, que se hizo una asignación. Cada cierto tiempo hacen asignación según las cuotas de producción y de exportaciones e importaciones que cada país tenga en el flujo comercial. ¿Cuál es la finalidad de estos derechos especiales de giro? Estabilizar desequilibrios en la balanza de pagos. Entonces, por lo tanto, forman parte de los activos del Banco Central. Claro, lo que tú me preguntas de los préstamos, eso tiene que ver con un plan de financiamiento, ¿okay? Que eso es otra cosa. Estos son simplemente parte de los activos con los que cuenta el banco para hacer frente a su política cambiaria, o sea, definir el valor de su tipo de cambio y afrontar pagos de las importaciones que permitan equilibrar o ayuden a financiar la balanza de pagos. Pues en pocas palabras, este derecho especial de giro es como si fuera un dinero, pero para los países. Exactamente, claro. Ah, Es cambiable. O sea, Es cambiable por esta cantidad de dinero en cualquier momento que se necesite. está. En el caso de Venezuela, actualmente estos derechos especiales de giro son muy importantes. Porque el banco declara que tiene reservas internacionales de aproximadamente 9.500 millones de dólares. De esos 9.500 millones de dólares, en dólares, realmente, que son las reservas líquidas, lo que hay son 4.000 millones. La diferencia son derechos especiales de giro. Ok.
Otra pregunta que tengo una duda. ¿Ese derecho especial de giro lo da el Fondo Monetario Internacional? ¿Es como si fuéramos en un crédito o un préstamo del Fondo Monetario Internacional? No. No, no es un préstamo. Porque la cosa es cómo obtiene el Banco Central o el país respectivo el derecho de giro, el derecho especial de giro. Se lo da el Fondo Monetario Internacional, pero a cambio de... A cambio de la participación en moneda que cada país tiene ya. Cada país tiene depósito en el Banco Monetario. O sea, dan eso respecto a la cantidad de dinero que Claro. yo tengo en mi moneda en el Fondo Monetario. Claro. Ah, ok. Claro, es un cambio. Un cambio. La cuestión es que el derecho especial de giro vale más que el dólar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un excedente en yenes, un excedente en libras, te lo puedo cambiar por derechos especiales de giro. Es como el Fondo Monetario sirve como reserva de reserva. Cada país tiene su banco central. El Fondo Monetario Internacional es, en pocas palabras, el banco central de los bancos centrales. ¿Ok? Y su moneda. Y su moneda es esa, que en realidad viene siendo como un cupo de moneda. Es líquido. No, porque tienes que salir a cambiarlos. Es decir, yo te puedo intercambiar derechos especiales de giro con otro banco central. Eso lo puede hacer, pero lo que no puede hacer es, tú por ejemplo tienes una empresa importadora y quieres ir a comprar dólares para poder importar. Lo que tú no puedes hacer es a la empresa de la que tú estás trayendo un producto de afuera pagarle con derechos especiales de giro. ¿Se entiende? ¿No? Sí. O sea, esto es una moneda totalmente monetaria, o sea, de los bancos centrales. En términos de la economía, del flujo de comercio internacional, tú necesitas cambiarlo por dólares si vas a comprar en la mayoría de los mercados, o por yenes si vas a comprar en Japón, por libras si vas a comprar en Reino Unido. Ok, lo que a mí me está dando, por eso pregunté cuál es el cambio que se tiene que hacer. Usted me dice que el cambio es la cantidad de dinero que yo de mi moneda a ese hecho que si hago eso y obviamente el valor del giro es superior al dólar 1,3, Sí. no es, ¿cómo decirlo? No es equitativo por el hecho que vamos a colocar el bolívar, una cantidad de suma, y me dan X cantidad de derechos de giro. Eso la cantidad de derechos de giro me dan respecto al valor de mi moneda. No, de la reserva que tú, no, el valor de tu moneda no. Respecto de la reserva que tú tengas en el Fondo Monetario. Ok, son registros, la reserva. Ahorita vamos a ver los pasivos del banco. ¿Okay? El valor de la moneda la va a determinar es el mercado interno. En ese sentido, el Fondo Monetario se convierte en una especie de banco central de los bancos centrales. Entonces, este derecho especial de giro, ¿qué es lo que busca? Estabilizar los flujos de comercio. Porque de repente una de estas monedas puede empezar a variar mucho entre ellas. De hecho, es así. Estas monedas están todos los días en el mercado Forex intercambiándose y ajustando su valor por oferta y demanda. Pero el derecho especial de giro, como es un promedio ponderado, se mueve más lento, porque está anclado no a una de ellas, sino a las 5 monedas. De repente hay días que el yen japonés se está depreciando muy rápidamente, pero si esto se está depreciando con respecto al dólar, el dólar está apreciándose en términos de yenes muy rápidamente también. Entonces, ¿qué pasa con el valor del derecho especial de giro? Básicamente se mantiene estable, porque un promedio ponderado. Por eso existen las reservas. Por eso es un promedio ponderado de esas 5 monedas, porque entre ellas cambian de valor. Hace un tiempo el euro era bastante más caro que el dólar. Sin embargo, después empezó a caer de valor y prácticamente a día de hoy el valor es casi 1 a 1, el euro y el dólar. Pero lógicamente, si yo tengo algo respaldado en euros y en dólares, y si el euro empieza a caer de valor es porque el dólar empieza a ganar valor con respecto al euro. Luego, lo que yo tengo anclado con respecto a eso, su valor, algo que suma con algo que resta, se va a mantener. Entonces, el derecho especial de giro busca es estabilizar la reserva de los países y garantizar su valor. Entonces, claro,
¿qué es lo que hace el Banco Central de cada país? Eso es decisión de política bancaria, o sea, de política monetaria del banco. Yo puedo cambiar reservas en divisas por derecho especial de elegir. Lo que pasa es que esa asignación se hace periódicamente. No puede ser cada vez que el banco quiera, sino que cada cierto tiempo que se hace, como que se abre esa ventana de cambio, vamos a llamarlo así. ¿Como cada cuánto tiempo se abre en promedio o eso no tiene ningún ciclo? La última vez fue el 2022. Aquí en Venezuela. ¿O No, a nivel? no, a nivel mundial. La última vez fue el 2022. La periodicidad exactamente, ahorita no tengo el dato, pero sé que la última vez fue el 2022. Pero yo podría, Y yo el pensé Banco que era Central ilegal. no tiene reservas de oro. Sí, también. Además de estos, tiene otra que se llama el oro monetario. El oro monetario. Entonces, ese oro monetario también pasa a formar parte de las reservas internacionales. Pero estos son reservas no líquidas, Porque le dicen monetario. porque respalda la moneda. Tiene como, Era mismo como el patrón ahora en su momento. No exactamente, porque no hay un tipo de cambio fijo, sino que forma parte del grupo de activos que respaldan tu actividad financiera. Ah, es como todas las reservas internacionales que yo tengo. Entra Ahí dentro va de incluido esa- oro minerales, oro plata y todos los recursos. Yo he escuchado eso de que respalda tu moneda, el oro. Y esto lo trata de hacer nuestro gobierno. Ahora, exactamente qué implica eso de que lo respalda. Lo respalda en el sentido de que Bueno, la cantidad de oro. De hecho, cuando dejó de existir el patrón oro, no fue que el oro desapareció. Lo que desapareció fue el cambio fijo entre dólar y oro. Pero el oro sigue siendo respaldo del valor intrínseco de la moneda. En la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el país con mayores reservas de oro del mundo, precisamente cuando llegó el patrón oro era porque se estaba quedando sin oro. Luego veremos, quizás con más calma eso, ese proceso, cuando entremos vamos a decir, el modelo de la teoría monetarista. Pero no es que el oro desaparece cuando desaparece el patrón oro, lo que desaparece es la relación fija de tú fijar tantos dólares por una onza de oro. Cuando tú desapareces ese patrón oro, lo que estás diciendo es que ahora ese valor va a fluctuar, con lo cual tú te desanclas. O sea, ya no tienes por qué emitir contra el oro, sino ya tú tienes como más libertad. Porque antes de eso, el Banco de la Reserva Federal no podía emitir sin considerar la cantidad de oro que tenía y el valor y precio que había fijado. ¿Ok? Repito, esa cosa la vamos a ver con más calma, porque sé que algunos tienen cara de están perdidos, pero lo que quiero que quede claro es que el oro sigue dando reservas de valor a la moneda. La diferencia es que ahora el precio del oro no lo fija la autoridad monetaria, lo fija el mercado. Fluctúa todos los días, el precio del oro está cambiando. Unos días amanece en 1950, otros meses sube a 2100, la onza. ¿Ok? ¿Sabes lo profesor que usted habló de que en los billetes sí aparece de que es intercambiable por... Sí, todavía reza la leyenda, pero ya Pero no eso es sí así. sea- No, ya no es así, ya Sí. no es así en el sentido de que ya, a ver, tú no puedes ir a canjear tu dinero por oro al Banco Central. Ya tienes que hacerlo directamente en el mercado de oro. Siempre y cuando un activo tenga un valor estable o alto, puede ser una reserva internacional de un país. Sí, claro, correcto. Lógicamente, en el caso de la Reserva Federal, fíjense que todo esto es relativo, porque en el caso de la Reserva Federal los dólares no son reservas, los dólares son su pasivo. Pero para nosotros, las otras economías, básicamente yo estoy describiendo aquí el balance del Banco Central nuestro. No es de... ¿Ah? No es de la reserva. No es de la Reserva Federal. En general esta es la estructura que sigue.
pero cambia de un país a otro. Porque para ellos, obviamente. Claro, para ellos su pasivo es la moneda que ellos emiten. Sí. ¿Cuál es la moneda que ellos emiten? El dólar. Por lo tanto, el dólar no es reserva internacional en la economía de Estados Unidos. Es su pasivo. Para nosotros, nuestro pasivo es el Banco Central. El pasivo es el bolívar. Para Colombia, el peso colombiano. Para México, el peso mexicano. Para Brasil, el real brasileño. ¿Ok? Así sucesivamente. Lo mismo con la Unión Europea. Pero la Unión Europea, evidentemente, no tiene como reserva la de los euros. Los euros van por este lado. Pero para otras economías, sí. Yo puedo tener como reserva el euro, el dólar, porque es la moneda que emite otro país. Profesor, en eso que están planteando de Europa, porque varios países de Europa, aunque estén en la Unión Europea y el euro es su moneda, digamos, con mayor valor, ¿no? Hay países donde tienen su propia moneda ya circulando. En Europa. Ah, sí, en Europa, no estoy hablando de los países como España, sino Sí, creo sí. que creo que Grecia, no recuerdo. Sí, algunos países ya. Tienen tanto el euro que no necesitan ni siquiera el euro se utiliza, sino su propia moneda en particular. En ese caso, digamos, por ejemplo, que usen dos monedas, por ejemplo, que tengan la Unión Europea, que en teoría por ley tendría que poder hacer cambio con euro, Sí. pero también tienen su moneda, ahí los pasivos serían tanto el euro como la moneda. No. En el Banco Central Europeo, su pasivo es el euro. Si un país, digamos por caso Grecia, crea su moneda, ya dejaría de depender monetariamente del Banco Central Europeo, con lo cual dejaría de ser su pasivo el euro, porque el euro es pasivo del Banco Central Europeo. Pero, por eso decía, pero también la cosa era que, como se utilizan las dos monedas a nivel. También el mismo No, Banco porque Central. ya ahí lo que ocurre es una competencia de monedas, o cuasi competencia de monedas, o un bimonetarismo, similar como lo está pasando en Venezuela. De la misma Pero manera. aquí nuestro pasivo no está el dólar. No, ¿Qué es ese caso? no, en Grecia no estaría como pasivo el euro, al contrario, estaría como reserva de esa unidad o de banco central que está emitiendo moneda nacional. Se está anclando en el euro. Allá tendría más sentido anclarse en el euro que en el dólar, porque sus socios comerciales inmediatos trabajan con euro. Entonces, si tú vas a traer productos de Italia, o vas a vender productos a Italia, o a España, o a Alemania, te van el intercambio se va a dar en euros. ¿Hay algún otro activo? Sí, hay otros, pero digamos básicamente estos son los más importantes. Lo que se llama oro y metales monetarios, puede ser plata también, o diamantes, o minerales, pero el oro es el. No sé si ustedes han visto los lingotes de oro. ¿Sí? Bueno, ese es el oro monetario, o sea, se guarda de esa manera, en lingotes. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela hay todo un tema político con eso, porque parte de esas reservas se guardaban en el Banco de Londres y parte de eso el Banco de Londres le emitió una prohibición al gobierno, no al país, sino al gobierno del país, de tocar esas reservas, como parte de una serie de sanciones que vinieron producto de que Venezuela quedó insolvente, o sea, básicamente por irresponsabilidades del gobierno nuestro. Entonces, yo lo que quiero decir, al margen de los temas políticos, que si nos gusta el verde o nos gusta el rojo, es que si tú tienes deuda tienes que pagarla. Porque la economía no obedece a criterios, primero la finanza. O sea, si tú te endeudas, tú tienes que pagar. Y si tú no pagas, te van a sancionar. ¿Cómo te van a sancionar? Te embargo, no te vuelvo a prestar, te encarezco el crédito. Y lo que no puede pasar es que tú luego te quejes de eso. Pero pasa. Luego tú sales quejándote de que no, que me están sancionando y son unos malvados. Ya va. Vamos las cosas en su justa perspectiva. Ahí no faltaría el título de banco de préstamo de Estado financiero. ¿Cómo? No faltaría el título de banco. El activo. Sí, pero estoy hablando de la reserva. Ah, ok. Solamente. ¿Okay? Sí, hay otras cosas que forman parte de la reserva, pero básicamente son estos tres. ¿Okay? Claro, estos activos, no solamente la reserva internacional, está
Este es el primer bloque, digamos, el primer, vamos a llamar, elemento que conforma los activos del banco. Pero, en efecto, hay otro activo que tiene que ver con los préstamos vamos a dar un término general de préstamos en los cuales tú tienes títulos del Banco Central, papeles comerciales, letras de cambio, donde básicamente todo esto de acá son cuentas por cobrar del banco central. Son préstamos que hace a las instituciones financieras del país, a las instituciones financieras de otros países, o al gobierno del país, ¿ok? Al gobierno del país. Una gobierno del país. Por ejemplo, bonos de la deuda pública. Supóngase que el gobierno de determinado país emite bonos de su deuda para financiarse. Bueno, el Banco Central se lo compra. ¿Ok? Y al comprarlo, ¿qué es lo que ocurre? Que eso entra por sus activos. Eso implicaría mayor oferta monetaria. Sí, correcto. Entonces, creo que uno de los instrumentos que usted dijo para la destrucción del dinero eran los bonos de deuda pública. Exactamente. Y eso lo emite es el Poder Ejecutivo, no el Banco Central. No, los bonos de la deuda pública las emite quien se endeuda. ¿Quién se endeuda? El fisco. El fisco está adscrito al Ministerio de Economía, de Finanzas, la hacienda pública del país. El gobierno es el que se endeuda para financiar sus gastos. Por ejemplo, en el caso de la economía de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos se endeuda porque está financiando los programas de salud, Medicaid, por ejemplo. Entonces eso representa un gasto público fuerte. Emite deuda para financiar ese gasto, porque básicamente del total de los ingresos tributarios no le alcanza. Entonces tiene que endeudarse. Como tiene que endeudarse, de todas maneras se lo van a ver con más detenimiento en política fiscal. Pero cuando se endeuda, el primero que le compra esa deuda es el Banco Central. Ahora, el Banco Central puede decidir no comprarse. Por eso es que el Banco Central debe ser independiente. ¿El Banco Central también puede emitir bonos de deuda? No. El Banco Central emite otra cosa. ¿Ok? El Banco Central emite. Ahorita vamos a verlo así. Estos son, digamos, cosas que el banco compra. Entonces, básicamente es cuando le compra deuda, o sea, le está prestando plata a otros. Se la está prestando al gobierno, se la está prestando a los bancos, o bien del país, o bien de otros países. Por ejemplo, el Banco Central nuestro, el Banco Central de Venezuela, en un momento dado le compra deuda al Banco Central de Colombia.
Entonces es un activo que tiene el Banco Central Mexicano. Compra papeles comerciales de banco, vamos a decir el provincial, de Banesco, del Banco Venezuela. ¿Ok? Está financiando, lo está ayudando a financiar. ¿A través de qué figura? Que ya vimos. Operaciones de descuento y de redescuento. Esto es básicamente transferencia de derechos de crédito. Exacto. Entonces es cuando el banco le presta a cualquier otra entidad, o bien nacional o bien internacional. Y ellos quedan en pagarle. Dentro de esos, digamos, el que tiene mayor importancia o peso es los bonos de la deuda pública, porque es la actividad cotidiana. Por ejemplo, les puse un ejemplo en el caso de Estados Unidos, les pongo otro ejemplo en el caso de Venezuela. Digamos que el gobierno necesita en un momento liquidez para pagar sueldos y salarios, y pagar los bonos o las bonificaciones salariales, mejor dicho. Y en ese momento llega el día del pago, y en ese momento no cuenta con toda la liquidez. Es normal que de repente no cuente con toda la liquidez. ¿Por qué no puede contar con toda la liquidez? Bueno, porque todavía hay recaudación que no ha terminado de llegar. Digamos, son operaciones del día a día. Entonces va al Banco Central y le dice, oye, mira, financiame aquí esto, y luego a futuro te pago. Bueno, el Banco Central decide, a través de una figura que se llama programación financiera y del directorio del banco, que evidentemente tienen que estudiar de qué manera eso va a afectar el mercado de dinero. Si ven que no afecta sus objetivos, le financian. Dice, bueno, te doy la liquidez que te falta, yo te la aporto, para que tú cubras tus, vamos a decirlo así, tus obligaciones. Claro, el gobierno de cada país tiene la posibilidad de endeudarse y financiarse con el banco del país. ¿Lo puede hacer? Sí. El Banco Central puede decir en un momento dado que no, si el banco independiente se hace. Si la ley hace que el banco sea independiente, sí. Si la ley subordina al Banco Central al gobierno, que fue lo que básicamente pasó en Venezuela después del 2005. Hasta el 2005 la ley del Banco Central decía que el Banco Central era independiente. A partir del 2005 la ley se cambió y el banco pasó a ser parte de los poderes. Con lo cual, dicho, como se dice, de una manera mal y pronto, se convirtió en una especie de caja chica del gobierno. Entonces ya las decisiones eran discrecionales, en el sentido de que el Banco Central simplemente lo que hacía era financiar al Ejecutivo. ¿Okay? A partir de allí, ya ustedes conocen el resto de la historia. ¿En qué implica? ¿Con qué determina eso? ¿Por qué todo se desequilibra? Eso es una posibilidad, potestad que tienen los gobiernos que no tiene, por ejemplo, una empresa privada, ni una familia, ni un hogar. Si un hogar quiere gastar más de lo que ingresa, tiene que ir a endeudarse. Luego tiene que necesariamente pagar ese endeudamiento. Si es que ese mercado pues, está disponible, por ejemplo, en este momento ese mercado está poco líquido. ¿Okay? Lo que hablamos de la tarjeta de crédito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cada vez que una empresa se endeuda o una persona se endeuda, tiene que en algún momento futuro pagarla. Mientras que el gobierno puede emitir bonos de esta deuda y luego olvidarse por no pagarla. Si no la paga, entonces va a haber una variable de ajuste que va a ajustar ese desequilibrio. La variable que va a ajustar ese desequilibrio es el exceso de oferta de dinero, que va a generar presión inflacionaria. ¿Okay? Ahora, ¿quiere decir de que si se emiten bonos de la deuda pública se va a crear inflación necesariamente? No. Todo depende de cómo esté programada el financiamiento de esos bonos. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos no para de emitir y de hacer crecer su deuda.
Y la Reserva del Banco Federal, o sea, el Banco de la Reserva Federal le permite endeudarse y le paga, o sea, le da dólares, le da dólares, le da dólares. ¿Implica eso que la economía americana entre en un proceso inflacionario e hiperinflacionario? No, porque la Reserva Federal guarda un equilibrio con sus propios objetivos de política monetaria. Y llega un punto en el que evidentemente el gobierno de los Estados Unidos tiene que retornar esos pagos. Y si el Banco Central le dice que no al gobierno, el gobierno puede ofrecer solo a los bancos comerciales. Sí, claro. Y si ellos se lo aceptan, Sí, claro, también. O incluso a otros países, a través de la balanza de pagos, de la cuenta capital. ¿Ok? Entonces, en general, estos todos son préstamos que el banco hace a otras entidades financieras, o bien del sector público o bien del sector privado. ¿Ok? Por ejemplo, hay empresas que pueden emitir papeles comerciales, empresas públicas, por ejemplo, pueden emitir papeles comerciales o letras de cambio y pedirle un préstamo al Banco Central. Naturalmente eso tiene que pasar por una serie de regulaciones, etc. No es que va a llegar cualquier empresa pequeña a hacer eso, sino que tiene que pasar por una serie. Pero existe esa posibilidad. Entonces todos esos son activos del Banco Central. De hecho, yo les voy a compartir en el Slack el balance del Banco Central de Venezuela que está disponible en la página del Banco Central, pero yo se la voy a compartir en un archivo PDF, yo se la voy a compartir para que digamos, vean, para que digamos se vea en la práctica. Ahora bien, por el lado de los pasivos, nosotros decíamos que tenemos primero que nada el dinero. moneda. O sea, billetes, monedas, el dinero electrónico, ¿ve? En el caso del Banco Central de Venezuela, los bolívares. Ese es el pasivo del Banco Central de Venezuela. ¿Por qué es pasivo? Porque es lo que el banco emite contra sus activos. De ahí la importancia de las reservas internacionales y de la gestión financiera de esta actividad crediticia. Porque esto va a afectar, esta gerencia de activos va a afectar la composición contable de sus pasivos y por lo tanto el valor económico. Primero que nada del propio dinero. ¿Ok? Que esté en pasivo implica que es una obligación, ¿no? Claro. Entonces eso quiere decir que una entidad puede ir para el Banco Central y pedirle a cambio de bolívares oro o dólares. Claro, pero ahí luego el banco fija la política cambiaria. ¿Ok? Si está en tipo de cambio fijo, sí. Pero depende si hay control de cambio o no. Luego eso lo veremos buscar. Pero depende de la política que el banco fija. Si está en una situación de tipo de cambio fijo con libre convertibilidad, sí. Cada cantidad de dinero que hay aquí se puede cambiar por cada dólar que hay acá. Y están obligados a hacerlo. No es que estén obligados, es que hay libre convertibilidad. Como hay libre convertibilidad, se obligan desde el momento en el que asumen la política. Sí, pero si no es un tipo de cambio. Ahora, si es un tipo de cambio fijo, pero con control cambiario, lo puede hacer hasta cierta cuota. Creando lo que en Argentina llaman cepo. No sé si ustedes han visto, eso por ahí está, hoy en día se ha hecho, la economía argentina siempre ha sido famosa, porque siempre está en desequilibrio. Pero hoy en día con Milei se ha hecho más famosa todavía. Cepo. No sé si ustedes han visto esa palabra, cepo. No.
cepo cambiario, ¿no? ¿no? ¿Ustedes son estudiantes de economía o son estudiantes de medicina? ¿O de comunicación social? Ustedes son estudiantes de economía, tienen que estar pendientes de esas cosas. Noticia. A mí me decía el profesor Lauro Luisi, cuando yo estudiaba, yo di clase con él, y él llegaba y nos decía, ustedes como estudiantes de economía y luego cuando sean economistas, lo primero que tienen que hacer es ver las noticias económicas. Porque si ustedes no ven las noticias económicas, claro, nosotros necesitamos saber la teoría que están en los diferentes libros y herramientas que tenemos. Pero la economía es una realidad, está allí, está todo el tiempo cambiando. ¿Ven? Necesitamos estar enterados de esas cosas. Entonces, en lo que en Argentina llaman el cepo cambiario se crea cuando básicamente existía, por ejemplo, en Venezuela CADIG, y CADIG tenía un precio del dólar fijo, pero tenía una cantidad también controlada de la que tú podías comprar. Tú no podías ir a comprar la cantidad que tú quisieras. Entonces existe control cambiario, no hay libre convertibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el banco se obliga a cambiar dólares por bolívares. Sí, pero hasta el punto en el que ellos te venden. Le asignan cupos a las personas. Mientras que en libre convertibilidad, no, en libre convertibilidad es totalmente libre. ¿Y algún país hace eso? Digo, Tipo de cambio fijo y libre convertibilidad. se ha hecho en algún momento en el tiempo. De hecho, el caso más famoso fue Argentina en los años 90. O sea, el caso de Argentina es un laboratorio económico. Se han hecho todas las teorías económicas, sobre todo monetarias, se han aplicado en Argentina. Libre convertibilidad, tipo de cambio flexible, con Macri, cepo cambiario con los Kirchner y Alberto Fernández. Milei ha mantenido el cepo. El cepo es CADIG, o sea, control cambiario. Tablita cambiaria, rolling peg, mini devaluaciones, bandas cambiarias, flotación sucia, o sea, todas las teorías habidas y por haber en tema cambiario, monetario, se han aplicado en Argentina en diferentes momentos del tiempo. Y la última que quieren experimentar, veremos si se hace, es la de la libre competencia de monedas, que digamos la anarcocapitalista austríaca, ¿no? Por eso es que como Argentina es un laboratorio económico, para nosotros los economistas es muy interesante estar estudiando Argentina, porque nos permite ver qué es lo que ha pasado ahí. Cuando se ha aplicado esto, ha pasado esto. Cuando se ha aplicado esto, ha pasado esto. ¿Qué es lo interesante de esto? Que más allá de la teoría y más allá de la anécdota, en el proceso hay una cantidad de gente que gana mucha plata y otra que pierde mucha plata. Eso es si hay un reacomodo de la riqueza. Bien. De manera que esta cantidad de dinero se emite contra esto. Depende del tipo de cambio y la política cambiaria que haya. ¿Qué es lo que, por ejemplo, sucede en un sistema con política cambiaria de tipo de cambio fijo con libre convertibilidad? Que básicamente lo que está haciendo es ponerle una regla al banco sobre la emisión monetaria, porque no puede emitir más dinero que el que no tiene respaldado. O sea, es un patrón fijo. Que fue lo que le pasó a Estados Unidos en los 70. Exactamente. Que fue lo que le pasó a Estados Unidos antes de los 70, en los 60. En el 71 se dan cuenta que esa política ya no les servía, ya no funcionaba. Porque no tenían el oro para Por dos cosas, que se dio cuenta, el tipo que se dio cuenta de eso, y en parte le dieron el premio Nobel fue por haber dicho eso, fue Milton Friedman. ¿Qué fue lo que se dio cuenta Milton Friedman? Milton Friedman, a través de sus estudios monetarios en el tiempo, él se dio cuenta que la cantidad de dinero, cuando se ancla al oro, al final la cantidad de oro que tú tienes es finita. Por lo tanto, la cantidad de dólares que tú tienes también es finita. ¿Qué implica? Que si tú tienes, por ejemplo, una situación en la que la economía
está creciendo a una tasa bastante alta, aumenta la demanda de dinero, porque se está generando en el mercado un exceso de bienes. Cuando se genera un exceso de demanda, de oferta de bienes, quiero decir, un exceso de oferta de bienes, supónganse ustedes un periodo en el que la economía está creciendo bastante rápidamente. Obviamente no es el caso de Venezuela, porque Venezuela siempre ha estado en el caso opuesto. En Venezuela siempre hemos estado por debajo del umbral de producción. Pero hay economías que sí alcanzan el umbral e incluso lo rebasan. Ese fue el caso de Estados Unidos en las primeras 2 décadas del siglo XX. El caso de China en las últimas 3 décadas del siglo, las últimas 2 décadas y primera década del siglo XXI. Es decir, son periodos en los que la economía está creciendo muy rápidamente. Si la economía está creciendo muy rápidamente, lo que está, en otras palabras, diciendo es que la demanda agregada se está expandiendo muy rápidamente. Y por lo tanto, la producción. Si la producción empieza a crecer por encima de su nivel natural de desempleo, vamos a poner por caso un desempleo cero, se genera un exceso de demanda de dinero, porque tú tienes anclado el dinero al oro. Entonces, como tú tienes un exceso de demanda de dinero y un exceso de oferta de bienes, ¿cuál es la variable que ajusta el mercado? O sea, que mantiene el equilibrio. ¿Cuál es la variable? Precio. ¿Ah? Precio. Los precios. ¿Qué pasa con los precios en esas circunstancias? ¿Qué pasa con los precios? Precio. Tiene un exceso de oferta de bienes y un exceso de demanda de dinero, los precios caen. Los precios caen. Son como decimos, son muchos bienes buscando poco dinero. Como ocurre ahorita, por ejemplo, con el sector inmobiliario, que cayeron muchísimo los precios, Ocurre ahorita porque hay mucha oferta de inmuebles y hay poco dinero. y hay poco dinero para comprar esos bienes, esos inmuebles. Entonces, fíjense que en ese caso, en el que no andan con el mercado inmobiliario, porque ese problema lo vamos a ver luego. En este caso yo estoy hablando de toda la economía. O sea, el precio de los bienes de consumo diario empiezan a caer. Si esos precios empiezan a caer, el problema es que se afecta a la producción. Porque se acumulan inventarios. A partir de esa acumulación de inventarios, ¿qué es lo que un empresario racional va a hacer? La producción. Bajar la producción. Y al bajar la producción, descontrata gente. Y al descontratar gente y recursos, por ejemplo, antes tenía ciertos proveedores, bueno, los redujo a la mitad. Tenía 10 empleados, baja a 7, ya hay 3 que le sobran. Si ese proceso se hace general en la economía, llegamos a una situación como la de la crisis económica de los años 30, donde el problema era que los precios caían, había deflación en la economía. ¿Qué fue lo que se dio cuenta luego el señor Milton Friedman? Que en los años 60 estaba ocurriendo lo contrario, sobre todo en los 70 se aceleró. ¿Por qué? Porque en la cadena de suministros la energía tiene un rol muy importante en la estructura de costos. Si los precios del petróleo internacionales subían muy rápidamente, entonces ¿eso qué te implicaba? Una situación contraria a la que acabo de describir. En la que yo acabo de describir, tú tienes un problema de exceso de demanda de dinero. Pero si lo que está subiendo muy rápidamente son los precios del petróleo y luego tú ves que los precios empiezan a subir, entonces tienes un exceso de demanda de bienes, básicamente exceso de demanda de petróleo y exceso de oferta de dinero. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Friedman? Hay que desanclar del oro, porque el hecho de estar anclado al oro, bien puede suceder de que si la economía está creciendo, como en el caso de los años 20, y la economía se queda con poca liquidez, caen los precios.
Solución, política monetaria. Yo expando la base monetaria, pero si estoy anclado al oro no lo puedo hacer. Si me desanclo del oro lo puedo hacer. Y se mantiene el equilibrio. O sea, nunca se hubiese generado esa crisis. ¿Ven? Porque ¿qué fue lo que pasó en la crisis esa? Que los bancos restringieron la cantidad de dinero, más todavía. En cambio, ¿qué fue lo que sucedió en los 70? Que el precio del petróleo estaba subiendo muy rápidamente, eso hizo que el precio de los bienes en general subiera muy rápidamente. ¿Y qué fue lo que Friedman se percató? Que los que tienen como producción activo el petróleo iban con dólares que estaban obteniendo de manera abundante, comprar a un precio fijado de oro, con lo cual iban a hacer que la Reserva Federal, sus reservas de oro empezaran a caer. ¿Qué fue lo que le recomendó entonces el señor Friedman a la gente del gobierno de Nixon? Corte con eso. No hace falta. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero es estable. Porque el temor era que la economía se desestabilizara. Y él descubrió que eso no iba a pasar. Dijo, no, la demanda de dinero es estable. Básicamente por las transacciones. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, que se abandonó el patrón oro y la política monetaria, es decir, la cantidad de dinero que emite el banco, la Reserva Federal, ya no está anclada a la cantidad de oro monetario que tuvieron, sino que la anclaron a la demanda. ¿Okay? ¿Qué hora es? Bueno, con esto vamos terminando. Los pasivos. Hay otros pasivos acá y con eso terminamos. Que son los títulos o pasivos remunerados. Estos pasivos remunerados son instrumentos de liquidez para retirar cantidad de dinero de la economía. Por ejemplo, además del dinero, ¿qué otra cosa puede emitir un banco? Estos títulos o pasivos remunerados o letras de cambio, pero ya no que el banco le da préstamo a otros, sino que el banco toma del sistema. Por ejemplo, el Banco Central determina que hay un desequilibrio en el mercado de crédito. Al final, en el mercado de dinero, emite estos títulos y se los cambia a los bancos a cambio de liquidez. Y luego se lo tiene que volver a pagar. Claro. Por eso se llama pasivo reservado. ¿Estas no son los depósitos del sistema bancario? No. ¿O es otra? Esas son las reservas. El profesor podría repetir la definición de pasivo remunerado. Estos títulos pasivos remunerados son instrumentos de liquidez, o bien para aumentar liquidez o bien para disminuir liquidez, porque los cambian por dinero que hay en el sistema. El banco emite dinero. Ese dinero luego, ¿dónde va principalmente a permanecer? En los bancos comerciales. De repente el Banco Central puede determinar que esa cantidad de dinero es mayor de la que debería haber. Entonces, ¿cómo lo puede controlar? Le cambia dinero por estos pasivos, por estos títulos. Puede ser letra de cambio, pases. ¿Ves? ¿Qué es lo que hace con estas operaciones? Simplemente aumentar o disminuir liquidez. Por eso es que el Banco Central no emite bonos. Porque el Banco Central no necesita endeudarse. Si lo hace, es para mover la base monetaria. No es difícil darse cuenta porque el Banco Central no necesita endeudarse. ¿Para qué se va a endeudar si quiere dinero? Y para pagar esos títulos emite más dinero más adelante. Claro, porque luego eso tiene una transformación financiera. ¿Ven? Tiene que regresarlos con un interés.
Y por último, las reservas. Son pasivos del banco, porque estas son las reservas del encaje legal. Aquella fracción que decíamos que a partir del encaje legal el Banco Central le obliga a los bancos comerciales a mantener en depósitos, bueno, en algún momento lo va a tener que devolver, porque no son de él. Como si fueran del Banco Central. No, así. Los Él lo depósitos retiene, pero en algún momento lo tiene que devolver. del gobierno entran en el reserva. ¿Cómo? Los depósitos del gobierno entran en el reserva. Sí, exacto. Los depósitos del gobierno o depósitos de la banca comercial. Sistema Sí, por bancario. ejemplo, sistema bancario. Por ejemplo, el gobierno puede tener dentro del banco una cuenta y en esa cuenta manejar, así como lo maneja uno en su banco, bueno, el gobierno lo maneja en el Banco Central. Evidentemente, aquello que el gobierno tenga depositado en una cuenta es un pasivo para el Banco Central, es un activo para aquella unidad del gobierno. Supongamos el Ministerio de Finanzas guarda una parte de sus cuentas, las guarda en el Banco Central. Ah, bueno, esas van por los pasivos del Banco Central. Tiene que en algún momento devolverlo. Bien, entonces bueno, ya con esto terminamos lo que tiene que ver con el balance del Banco Central. Entonces la próxima clase continuamos con la teoría cuantitativa.